Ella es una mujer grande, ya jubilada, de unos 82 años. Llegó a la consulta por un motivo actual, pero en una de las primeras entrevistas dijo algo que me quedó resonando. Contó que había una imagen que no podía sacarse de la cabeza y que no entendía por qué volvía ahora. Se quedó en silencio unos segundos, como buscando la escena exacta, y me contó que cuando era chica, 7 años, estaba en la escuela y que en esa época a los chicos no se los escuchaba mucho, que la maestra se enojó porque ella no entendió una consigna y se acercó y con un puntero le pegó en la mano. Mientras lo contaba, no había enojo en su voz. Había una tristeza lúcida y me dijo que no fue solo el golpe, fue la sensación de impotencia a la que se pudo sobreponer con la ayuda de un compañerito que se acercó para preguntarle si estaba bien. Después dijo algo que cambió completamente la escena. Cuando llegó a su casa, su mamá la miró, no la retó. No fue a la escuela a gritar. Se sentó con ella y dijo: «Eso que pasó no dice quién sos. Yo voy a hablar con tu maestra porque esto no es justo y te voy a ayudar a defenderte». Y la ayudó. Siempre la ayudó. Le dio recursos porque era un pueblo chiquito y esa era la única escuela a la que ella podía ir. E insistió que su mamá siempre le dio recursos, confiando en lo que ella sí podía. Esta escena dice mucho más que una historia personal. Dice algo sobre una época, sí, una época en la que el castigo físico estaba naturalizado y la infancia tenía poco estatuto subjetivo. Pero principalmente dice algo fundamental sobre la función adulta que logra transformar una experiencia potencialmente traumática en una experiencia elaborable. Porque esa mujer no recuerda solo la violencia, recuerda con más fuerza aún haber tenido una adulta que la sostuvo sin anularla, que la protegió sin aislarla del mundo, que no negó lo que había pasado, pero tampoco la dejó atrapada en eso. Bienvenidas y bienvenidos a Habitar la Salud Mental, esta primera temporada de trama psicológica, ese espacio para encontrarnos, abrir preguntas y entender un poco más lo que nos pasa. Soy Aurora Lucero, psicóloga clínica, docente e investigadora, y hoy vamos a hablar de la infancia y del acompañamiento, de cómo se construye la salud mental cuando un niño es mirado, escuchado y fortalecido incluso en contextos adversos. La salud mental en la infancia no depende de que no ocurra nada difícil, depende de con quién y cómo se atraviesan esas experiencias. Durante mucho tiempo, la infancia estuvo atravesada por la rigidez, el castigo físico y la falta de escucha. Hoy, afortunadamente, eso cambió y el niño sí tiene estatuto subjetivo. Reconocemos al niño como sujeto de derechos. Sabemos que la violencia daña, que la humillación deja marcas. Pero en ese movimiento pendular, algo se desplazó demasiado. Pasamos de una infancia sometida a una infancia hiperprotegida, de adultos autoritarios a adultos temerosos, temerosos de frustrar, de poner límites, temerosos sobre todo de la angustia del niño. Y aquí aparece un punto clínico fundamental.
Muchas veces el adulto no evita la angustia del niño por el niño, sino porque no puede tolerar su propia angustia frente a la del niño. Acompañar no es eliminar la frustración. Acompañar es dosificarla, sostenerla y darle sentido. La frustración es constitutiva del psiquismo. No hay desarrollo subjetivo sin encuentro con el límite. No hay simbolización sin pérdida. No hay autonomía sin atravesamiento de la angustia. Cuando el adulto evita toda frustración, resolviendo antes de tiempo, cediendo siempre, interviniendo de más, le quita al niño la posibilidad de experimentar algo esencial, que puede atravesar la angustia sin desintegrarse. La angustia, cuando es acompañada, no destruye, organiza. Pero para eso, el adulto tiene que ocupar una posición difícil, la de agente frustrador, no como castigo, no como dureza, sino como presencia firme que dice: esto no puede ser ahora, esto no es posible así. Esto duele y yo estoy acá para ayudarte a atravesarlo. La madre de la escena inicial no evitó la experiencia escolar, no la negó, no la reemplazó por una fantasía tranquilizadora. Hizo algo mucho más potente. Le ofreció un marco psíquico para tramitarla. Eso es acompañar. Vemos con frecuencia niños que no toleran la frustración, no porque sean frágiles, sino porque no han tenido la oportunidad de frustrarse acompañados. Adultos que corren a calmar antes de que algo duela, que temen al llanto, que interpretan toda angustia como daño, que confunden cuidado con evitación. Y sin quererlo, transmiten otro mensaje: el mundo es demasiado. Pero un niño que no puede angustiarse es un niño que no puede elaborar. Y sin elaboración no hay subjetivación. La angustia atravesada con otro permite crecimiento. La angustia evitada queda encapsulada y reaparece más tarde, muchas veces de forma disruptiva, en niños irascibles, con baja tolerancia a la frustración, con impulsividad, niños que no toleran perder. La salud mental en la infancia no se juega en proteger al niño del mundo, sino en prepararlo psíquicamente para habitarlo. Eso requiere adultos que puedan sostener el malestar sin huir, poner límite sin culpa, frustrar sin humillar, acompañar sin anular, confiar en la potencia del niño. La pregunta entonces no es ¿cómo evito que sufra?, sino ¿cómo lo acompaño para que pueda con lo que le toca vivir? Cuando hablamos de frustración en la infancia, es importante ser claros. No hablamos de abandono, no hablamos de violencia, tampoco de indiferencia. Hablamos de una frustración necesaria, dosificada, acompañada, que cumple una función estructurante en el psiquismo. Donald Winnicott fue muy preciso en esto. Él planteó que el desarrollo saludable no depende de un ambiente perfecto, sino de un ambiente facilitador y suficientemente bueno. Un ambiente que en los primeros tiempos se adapta casi por completo a las necesidades del bebé, pero que progresivamente deja de hacerlo. Ese dejar de hacerlo no es un error, es una función.
Él decía que la madre suficientemente buena es la que es capaz de desilusionar al niño. Winnicott explica que si el ambiente no introduce frustraciones graduales, el niño no puede pasar de la ilusión de omnipotencia a la experiencia de realidad. La frustración temprana, cuando es excesiva, desorganiza. Pero la frustración óptima, sostenida por un adulto presente, permite algo fundamental, que el niño empiece a reconocerse como un sujeto separado, con deseo propio, con límites, con recursos internos. Frustrar, en este sentido, no es fallar como adulto, es acompañar el crecimiento psíquico generando recursos psíquicos. Desde el psicoanálisis, la angustia ocupa un lugar central. Para Freud, especialmente en sus desarrollos posteriores, la angustia no es solo un síntoma, es una señal. La angustia señala que algo del orden del deseo, de la pérdida o del límite está en juego. Es una advertencia psíquica, un llamado a reorganizarse. Cuando el niño atraviesa una frustración, la angustia aparece como parte del proceso. Y es justamente esa angustia la que, si es acompañada, permite la elaboración psíquica. El problema no es la angustia. El problema es quedar solo frente a ella. Cuando el adulto evita sistemáticamente la angustia del niño, le quita la posibilidad de aprender algo esencial, que la angustia no aniquila, que puede ser atravesada, que tiene un principio y un final, que hay un otro que sostiene mientras duele. En términos freudianos, la angustia señal permite anticipar, simbolizar y organizar. Sin ella, el psiquismo queda desprovisto de una brújula interna. Pierre Lagnier subrayó la importancia de que el adulto introduzca límites simbólicos que no aplasten el deseo, pero que tampoco lo dejen sin inscripción. El límite no es solo una prohibición, es una inscripción psíquica que permite al niño ubicarse en el mundo. François Dolto insistió en que el niño necesita palabras claras, límites claros y adultos que se sostengan en ellos. Para Dolto, el límite no daña cuando está acompañado de palabra y reconocimiento subjetivo. Por el contrario, estructura, desde una lectura lacaniana, en clave clínica, el límite introduce la ley simbólica, esa que ordena el deseo, que permite diferenciar generaciones, lugares, funciones. Sin límite, el niño queda expuesto a una angustia difusa, sin contorno. Con un límite sostenido, la angustia encuentra borde. Aquí aparece una idea central que quiero subrayar. El adulto que frustra de manera amorosa, pero firme y determinada, no le quita nada al niño. Le da algo. Le da la posibilidad de construir recursos psíquicos. Le da la experiencia de que no todo es posible, pero que aún así se puede seguir. Le da la vivencia de que el malestar no equivale a catástrofe. La función del límite no es controlar al niño, es organizar su mundo interno. El límite contiene y organiza siempre. Por eso, acompañar la angustia y no eliminarla ni evitarla es una de las tareas más complejas y más éticas del cuidado. Y entonces,
la pregunta vuelve a nosotros, los adultos. ¿Podemos tolerar la angustia del niño sin apurarnos a calmarla? ¿Podemos frustrar sin sentir que dañamos? ¿Podemos sostener el límite sin retroceder por culpa o por miedo? Porque cada vez que un adulto puede decir, esto no, yo estoy acá, le está ofreciendo al niño algo invaluable, un mundo con bordes, con sentido y con otros confiables. Acompañar no es evitar el dolor a cualquier precio, es ayudar a tramitarlo, es estar disponibles cuando algo duele, sin quitarle al niño la posibilidad de desplegar sus recursos propios. La mujer que hoy recuerda esa escena no quedó fijada al golpe de su maestra, quedó anclada a la mirada de su madre, a esa frase que lo ubicó como sujeto capaz, a ese gesto que le devolvió dignidad y potencia. En la clínica infantil vemos esto una y otra vez. Niños que no necesitan que el mundo y sus hostilidades desaparezcan, sino que alguien los ayude a habitarlo, no a evitarlo. Quiero cerrar este episodio con algunas preguntas para quienes cuidan. ¿Qué me pasa a mí con la angustia del niño? ¿Frustro para acompañar o evito para calmarme? ¿Le doy recursos o le quito oportunidades de crecer? ¿Puedo sostener su llanto sin sentir que fallé? La salud mental infantil se construye cuando hay adultos que no aplastan, pero tampoco se retiran. Adultos que sostienen la angustia como parte del camino y confían en que atravesarla con otro no debilita, fortalece. Como esa madre, en una época dura, que sin discursos ni teorías hizo algo esencial. No le evitó a su hija el mundo, pero le dio herramientas para habitarlo. Gracias por escuchar, gracias por animarte a pensar el cuidado más allá del miedo. Y gracias por seguir sosteniendo esta pregunta tan necesaria. ¿Cómo acompañar sin quitarle al otro la posibilidad de devenir sujeto? Nos encontramos en el próximo capítulo.